Televisa presenta. Sean bienvenidos a este nuevo video donde les hablaremos sobre el proceso de afinación de un vehículo con sistema de inyección electrónica de combustible, comenzando desde la llegada del auto en cuestión para el servicio. Se hace una revisión visual sobre el vehículo en sí, para ver cómo viene y verificárselo al cliente, evitando así malos entendidos. Ya una vez de haber revisado el auto y de ver que todo esté correcto entre el cliente y el que va a realizar el trabajo, se comienzan a hacer los distintos procesos de afinación, desde cambio de bujía, entre otros procesos. Procesos que iremos viendo a lo largo de este video. Bien, partiendo del cambio de bujías, las bujías son las encargadas de producir la chispa para realizar la combustión. Con el uso normal, los electrodos de la bujía se van desgastando, lo que provoca una deficiencia en la chispa y por lo tanto un aumento en el gasto de combustible y fallas en el motor. El equipo y la herramienta necesaria para realizar este trabajo son lentes, llave para bujías, rash, extensión, nudo universal, calibrador de bujías y grasa dieléctrica. Un par de recomendaciones son usar lentes protectores para evitar daños en los ojos. Comenzando, primero tenemos que identificar el tipo de motor y su orden de encendido. Antes de quitar las bujías es necesario esperar un tiempo de 10 a 15 minutos aproximadamente hasta que el motor se enfríe. Esto es necesario para evitar que la rosca de la bujía arranque la rosca de la cabeza del motor. En caso de no contar con este dato técnico, vamos a etiquetar cada uno de los cables para evitar la pérdida del orden de encendido. Como siguiente paso vamos a retirar los cables de la bujía. Vamos a identificar el tamaño del hexágono de las bujías y seleccionar un tamaño de la herramienta adecuado para ello. Después vamos a identificar la calibración de la bujía según lo especificado por el fabricante y verificar que el electrodo positivo y negativo de las bujías estén alineados. En caso de que no sea así, debemos alinearlo. Para esto debemos utilizar un calibrador. Una vez que las bujías se calibraron, debemos evitar golpearlas o que se caigan para que no pierdan su calibración. Después debemos de colocar grasa dieléctrica en la rosca de cada bujía para facilitar su instalación y evitar que la bujía se pegue. Después de hecho esto, debemos instalar la bujía roscándola solo con la mano y después apretar con la herramienta según sea el caso. Si la bujía es de asiento recto, apriétala a un cuarto de vuelta. Si la bujía es de asiento cónico, apriétala a un 16avo de vuelta. Y por último, colocar los cables de secuencia de encendido del motor, o en caso de haber etiquetado el orden de encendido, coloca los cables correspondientes. Y esto concluye el proceso de cambio de bujías. Bueno, en esta ocasión a mí me toca hablar sobre cómo cambiar un filtro de gasolina. Como sabemos, los fabricantes recomiendan cambiar este filtro cada 600,000 kilómetros, pero para garantizar
un funcionamiento óptimo de nuestro motor y que no haya averías a largo plazo o antes de llegar a los 600,000 kilómetros, es recomendable hacerlo a la mitad de ese periodo, o sea, cada 30,000 kilómetros. Como sabemos, este no es un proceso muy complicado, más sin embargo tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo. Bueno, a la hora de cambiar este filtro, es recomendable descebar el circuito de inyección. Para esto vamos a desconectar el conector de la bomba de gasolina, que generalmente se encuentra en el asiento, debajo del asiento trasero de nuestro automóvil. Al hacer esto, después de realizar esto, vamos a arrancar nuestro coche y dejaremos que se consuma todo el combustible que haya quedado en el circuito. Vamos a esperar hasta que el coche pare por sí solo al quedarse sin gasolina. Al coche quedarse sin gasolina, ahora sí vamos a proceder a realizar el cambio del filtro. Después retiramos el conector y ahora sí soltamos el filtro viejo. Vamos a poner también un recipiente debajo para así recolectar la gasolina que pueda llegar a caer. Es muy recomendable que este procedimiento se haga en un lugar donde haya mucha ventilación y donde no haya cosas o un lugar donde sea propenso a provocar un incendio, ya que estaremos trabajando con gasolina, que es un combustible altamente flamable. Los filtros normalmente tienen un conducto de entrada y uno de salida. Esto se ve gracias a que viene grabada una flechita. Entonces, al momento de nosotros colocarlo para que la dirección en que vaya a quedar es que la flechita tiene que estar hacia el motor, o sea, la punta de la flecha tiene que estar dirigiéndose hacia el motor. Una vez ya colocado nuestro filtro bien sujeto y viendo que no haya ningún tipo de fuga, vamos ahora sí a conectar lo que desconectamos y vamos a arrancar nuestro coche. Entonces, al arrancar normalmente nuestro coche vamos a checar que pues no esté lanzando ningún tipo de combustible, que no haya ningún tipo de fuga o algún ruidito extraño, y de esa forma nos vamos a dar cuenta que cambiamos de manera correcta nuestro filtro de combustible. Y bueno, esto sería todo sobre el cambio del filtro de combustible. Bueno, ahora hablaremos de cómo cambiar el filtro de aire. Bueno, como sabemos, este filtro es el encargado de retener todas las impurezas que puedan entrar a la cámara de admisión, ya que si alguna impureza llega a entrar, pues podría dañar esta cámara y los cilindros. Entonces es muy recomendable que siempre tiene que estar limpio y tiene que estar funcionando correctamente, ya que además no es algo muy complicado y tampoco es muy caro el cambiarlo. Entonces el no hacerlo sí nos podría traer algunas consecuencias graves, como que nuestro coche empiece a emitir gases más contaminantes de lo normal, o que llegue a gastar un poquito más de gasolina. Entonces pues se tiene que cambiar ese filtro para así evitarnos tener ese tipo de fallas en nuestro coche, que pues a veces no es como que muy bueno para él el que las esté teniendo. Entonces vamos a ir por pasos para saber cómo cambiar correctamente este filtro. Como un primer paso, vamos a buscar este filtro. Vamos a seguir el tubo de la admisión desde el principio hasta llegar a una carcasa. Esta carcasa normalmente suele ser cuadrada, aunque a veces puede ser cilíndrica, es dependiendo del modelo. Bueno, al ver esta carcasa vamos a levantarla. Muchas veces no es muy visible, así que vamos a tener que levantar el vehículo. El segundo paso es abrir la carcasa y sacar el filtro. Bueno, cuando ya tenemos ubicada la carcasa, vamos a desatornillar o quitar a presión, porque muchas veces es con tornillos, a veces es con clips. Al quitar esta carcasa vamos a ver el filtro. Lo tenemos que quitar con mucho cuidado y además tenemos que
checar la posición, ya que pues nos va a servir al momento de colocar el nuevo. El tercer paso sería limpiar toda la carcasa. Vamos a quitar toda la suciedad que llegue a tener. A veces también podemos quitar la inferior, aunque muchas veces no es muy necesario, a menos que esté demasiado sucio. Pero esta carcasa se puede limpiar con un trapo húmedo, que es lo más recomendable. El siguiente paso sería decidir si es necesario cambiar este filtro de aire, porque muchas veces no está dañado, solamente está sucio. Entonces lo vamos a examinar y veremos si está pues roto o solamente es sucio. Si está sucio, solamente se puede limpiar y se puede volver a colocar, pero si está dañado, pues es muy necesario cambiar esto. Lo siguiente sería cambiar el filtro. Si decidimos que el filtro se tiene que cambiar, entonces vamos a tomar el filtro nuevo y lo vamos a colocar en la misma posición en el que estaba el filtro viejo, cuidando que no lo vayamos a poner al revés, ya que si es al revés vamos a provocar algunos problemas en nuestro motor y pues el filtro no va a estar cumpliendo su función porque no está colocado de la manera correcta en la que debería de estar. Como último paso vamos a fijar la caja, o sea, la vamos a cerrar y la vamos a fijar como estaba al principio. Tenemos que checar que la tapa no quede muy floja. Les hablaré acerca del chequeo de banda del automóvil. Dicha banda se encuentra al frente en el motor y juega un papel muy importante en el funcionamiento total del motor y de sus accesorios. Para realizar su chequeo y mantenimiento o cambio de dicha banda hay que seguir la siguiente lista. Existen automóviles que trabajan con 2 o más bandas de accesorios. Eso quiere decir que de polea a polea utilizan una banda distinta y así sucesivamente. Actualmente los automóviles utilizan una sola banda. Creo les mencionan banda serpentina. Eso quiere decir que con una sola banda cubren la mayor parte de las poleas o prácticamente todas las poleas en sí. Para verificar la tensión de la banda se puede hacer manualmente. Este quiere decir que con la misma mano vamos a checar qué tanto flexibilidad tiene la banda. Si está muy tensada, si no está muy tensada. Si no está muy tensada, hay que comenzar a ajustar con los accesorios. De uno por uno hay que ir aflojando las poleas y recorrerlas de tal manera que la banda quede en su determinada tensión. Dichas bandas tienen su tiempo de vida útil. Estas deben de ser verificadas cada cierto tiempo, ya que pueden llegar a reventarse o pueden llegar a ocasionar un daño a algún accesorio o demás. Primero que nada, hay que revisar que la banda no esté desviada. Esto quiere decir que con una regla vamos a checar en la parte plana de la banda que se puede mostrar en la parte superior del motor para ver que esta no tenga alguna curvatura o algún defecto en sí. Procedemos a verificar que no tenga cuarteaduras, que se ve reseca o que presente alguna rotura. Como podemos observar, tenemos aquí en presencia la banda de distribución del automóvil. Aquí en primer lugar observamos una polea. Esta puede ser de dirección hidráulica. Y así como estas se sostiene con más poleas, en la parte de abajo encontramos el alternador y demás accesorios que completan el funcionamiento del motor y de la banda de este automóvil. Se pueden observar ahí abajo cómo están sostenidas las demás. Enseñaré lo que se necesita para hacer el cambio correcto del aceite. Son 2 rampas portátiles, una cuña, un recogedor de aceite, un aceite para motor, llave inglesa para hacer el cambio del filtro de aceite y un embudo para vaciar el aceite en caso de que la botella no tenga cómo vaciar el aceite al introductor de aceite. Lo básico para cambiar el aceite es buscar primero la temperatura del motor, preparar el aceite para vaciarlo, localizar el tapón del aceite para drenarlo, vaciar el depósito, cambiar el filtro de aceite,
rellenar el depósito de aceite, y una vez ya hecho esos pasos, procedemos a ver la comprobación del vehículo una vez ya instalado el aceite en el vehículo. Para hacer la comprobación tenemos que prender el vehículo sin acelerar, mínimo un tiempo de 3 minutos, para ver el fluido del aceite en el vehículo una vez ya cambiado. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar acerca de cómo limpiar nuestro filtro de aire. Para esto necesitamos un desengrasante y agua caliente. Esto lo mezclamos, que preferimos que el agua caliente esté a un punto donde sea tolerable para nuestra mano para no sufrir quemaduras. Después de haberlo mezclado, agarramos nuestro filtro de aire y lo metemos. Lo estamos moviendo para que el desengrasante empiece a actuar e empiece a quitar toda la suciedad de nuestro filtro de aire. Por último, enjuagamos nuestro filtro de aire con agua limpia para quitar todo el desengrasante y suciedad que le quedó, y después lo ponemos a secar. Mi nombre es Álvaro Marín Mejía, del grupo MA5-1 de la carrera de Metal Mecánica, y a continuación les presentaré cómo es un lavado de inyectores para una afinación. Bueno, para empezar el lavado de inyectores, comenzaremos quitando las mangueras y desconectando los sensores y algunos tornillos, que es este, que es un dado 12 milimétrico, y este. También quitaremos esta abrazadera para quitar la manguera de gasolina de entrada, y quitaremos esta abrazadera que es la del retroceso. Al igual desconectaremos esto, que es la válvula, y los 4 sensores de cada inyector. Una vez que ya desconectáramos sensores, mangueras, retiraremos cuidadosamente los inyectores. Y no olvidar estas pequeñas rondanas, que son muy importantes. Tener mucho cuidado al momento de quitar los inyectores y colocarlos junto a los tornillos para no extraviarlos. Y aquí tenemos los inyectores. Enseguida le haremos su respectivo lavado. Para realizar el lavado de los inyectores usaremos un Carboclean, aplicándolo en cada uno de las puntas y por las entradas de la siguiente manera. Y aplicamos por dentro. Ya que aplicamos por dentro, empezamos a hacerle juego para que pueda limpiarse completamente. Una vez terminado el lavado de los inyectores, algunas de las fallas que tiene es porque se llega a tapar o se llega a romper por tanto lavarlo con boya o por alguna falla de la válvula, ya que es la que regula la presión de combustible. Ahora procederemos a instalarlos de nuevo. Antes de colocar, se
Lavan también las bases con el Carboclean para evitar alguna tapadura o alguna suciedad. Ya limpias las bases, se colocan los inyectores con todos sus accesorios. Esto, sus tornillos, las mangueras y sensores. Y ahí ya tenemos todo colocado como estaba, todas las mangueras puestas en su lugar, los 4 sensores en su sitio y los tornillos. Y ese sería el proceso de un lavado de inyectores para afinación.